Amigos, como saben, el sábado se juega la final de la Champions, el City contra el Inter, y OneXBet es la casa de apuestas que nos viene bancando hace un montón. Es muy fácil de depositar, muy fácil de retirar y no tienen límites en el retiro. Miren qué fácil que es el registro. Vienen a la página, ponen mi código MOMO777, se pueden llevar hasta 28.600 pesos en su primer depósito, o si no, pueden hacer clic en el enlace que le voy a dejar fijado en los comentarios. Montañas encontramos uno de esos claros ejemplos de lo rico que es Irán en historia. Este es, gracias Baltat, gracias por el sub. Amigo, Irán en el 2023, Lethal Crisis. Historia, en tradición. Otro tema que me ha sorprendido, el odio de Irán a Estados Unidos, a Israel. Desde hace tiempo, Irán es protagonista en todas las televisiones occidentales, en todos los medios de prensa occidentales. Llevamos meses escuchando sobre su situación social, Amigo, económica, Lethal Crisis se manda un política, laburo muy zarpado. sobre todo desde las protestas que Va a se lugares vivieron picantes, hace unos meses boludo. y de la fuerte represión que hubo de parte del gobierno. Pero vamos a conocer más de una nación, de un territorio tan interesante. Hablamos de un gran territorio de 82 millones de habitantes que se conforma como la 18ª economía 88. mundial. Es un gran mosaico de diferentes culturas y grupos Amigo, tiene más del doble de Argentina. étnicos. Los persas apenas superan la mitad de la población. Encontramos azeríes, baluchis, árabes, kurdos y sobre todo tres elementos que también han dado muchísimo que hablar: sus reservas de gas y de petróleo, su control sobre el estrecho de Hormuz y el desarrollo nuclear. Si hablamos de religión, son de mayoría chiita, aunque también existen No, somos 40 y pico. El último censo no dio 40 y pico. minorías 47. Y dije casi el doble, boludo. ¿Qué problema? O sea, no entiendo. como sunitas, zoroastras, judíos, armenios. Se vive un régimen teocrático, una teocracia. El líder del país es el líder religioso. En estos momentos, Eso es una Jamenei. locura. Pero vamos a volver unas décadas al pasado para entender de dónde viene toda esta situación. La situación actual y sobre todo social. Gracias, Milu, gracias. ¿Por qué se han dado estas protestas? Irán Gracias, nunca Yelolito. ha sido colonia de las principales potencias europeas, pero sí que hubo un tiempo en que estuvo fuertemente conectado con Estados Unidos, quien hoy en día se conforma como su máximo enemigo, y además no hace tanto de este tiempo. Año 1953, Estados Unidos, a través de Me gusta porque empezó a hacer contenido como lo hago yo, digamos, con mucho dato, con mucha info. Me gusta. la CIA y la operación Ajax, expulsa al primer ministro iraní, quien estaba intentando nacionalizar el petróleo del país. En este momento, el Shah, es decir, el rey, se convierte en el nuevo líder, e Irán se convierte... Momo, él lo hacía de antes. No sé. Yo vengo viendo los videos de él y así de esta manera creo que no eran todos. Igual yo no me comparo con él porque hacemos contenido similar en algunas cosas, pero él para mí va como a lugares más picados. Yo mi primer vlog así creo que... Italia, uno de los primeros míos de Italia, y debe tener 3 años. Lethal, sí, igual Lethal para mí es un picado. Fue a Somalia, es verdad, Para mí fue a lugares mucho más picados. No dije que me copió, ni en pedo. Digo que empezó a hacer como dar datos más históricos puntuales. Claro, el que hizo acá en Ushuaia, dice uno de los chicos, dice, el que filmó acá en Ushuaia tiró info, pero no tanta, lo hizo más de aventura. Sí, lo mismo que cuando cruzó el estrecho de... Ay, no me sale el nombre, la puta madre. Dígame el nombre, el estrecho entre... No, boludo, el de Beagle, el estrecho de Beagle. Ahí está. Convierte en el máximo aliado de Estados Unidos en esta región de Oriente. Llegaron las reformas agrarias, la industria... El canal de Beagle, cualquier cosa dije, el canal de Beagle, el estrecho, dije, el canal de Beagle. Él lo hizo en barco, días, creo que él tardó 3 días en cruzar el canal de Beagle. Comenzó a desarrollarse, comenzó a enriquecerse, pero solo unos pocos se enriquecían. La corrupción era máxima. Los sectores más conservadores y más religiosos comenzaron a mostrarse muy en contra. Pero paren, ¿el canal de Beagle o el pasaje de Drake? Yo no me acuerdo el video de él. El pasaje de Drake fue, no el de Beagle. Había visto hace 1000, lo vi. Debe tener un año más o menos el video ese.
de estos tiempos modernos, de estas conductas modernas que comenzaban a infestar el país. Estamos hablando de que por ese entonces Irán llegó incluso a reconocer la existencia del Estado de Israel. Año 1978 comienza la conocida como Revolución Islámica. Estos sectores más religiosos y conservadores comienzan una sucesión de protestas, de disturbios, de atentados, acompañados también por los sectores más liberales, incluso comunistas, que también estaban en contra del Shah. Año 1979 y con el Shah, con el rey ya en el exilio, se establece la conocida como República Islámica, dirigida por los cambios que tuvo. Comienza este régimen teocrático liderado por los ayatolá. En un principio, como ya digo, Khomeini. Tras su muerte, Jamenei, el actual líder. Se empieza a conformar también este caldo de cultivo que estamos viviendo, que se está viviendo en el país hoy en día. Primero y por un lado, empiezan leyes restrictivas, conservadoras. Se empieza a privar a la población de buena parte de sus libertades y por otro lado la mala economía, sobre todo propiciada gracias Pachi, gracias por su situación por las fuertes sanciones económicas que llegan desde Occidente. En este momento, ya puestos en contexto de esta historia reciente, de estas últimas décadas, solo queda algo, la parte más importante: dejar de leer los libros, dejar de ver las televisiones, comprarme un vuelo y llegar hasta Teherán, hasta la capital iraní, donde vamos a comenzar una travesía de prácticamente un mes, recorriendo el país de norte a sur y después hacia el este. Queremos conocer cómo está la situación, cómo es la situación que se vive tras estas fuertes protestas y qué diferencias podemos ver entre lo que aquí nos cuentan y la realidad que allí vive de verdad realmente la población local. Así que nos vamos a Irán. Estamos hablando de un país que tiene más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Para que nos hagamos una idea y lo comparemos, más de 3 veces España, teniendo en cuenta que España no es precisamente un país pequeño ni muchísimo menos, con lo cual estamos hablando de un país muy amplio. Me encanta que metió un especialista. Aproximadamente unos 82-83 millones de habitantes, de los cuales además la mayoría viven en grandes ciudades, como puede ser el caso de la capital, en Teherán, que se estima que viven más de 16 millones de personas. Con lo cual es un país en general poco habitado, una densidad de población muy pequeña y además un país que precisamente es poco habitado porque, si vemos, es un país muy montañoso, con una altura media muy elevada, que eso también le dificulta muchas veces el poder extraer sus propios recursos naturales. Es un país verdaderamente complejo. Irán es una teocracia islámica, lo que significa que por un lado tienen un gobierno secular, que ahora está dirigido por Ebrahim Raisi, y que en teoría se elige democráticamente. Digo en teoría. Qué buena edición, boludo. La democracia en Irán es bastante discutible, a pesar que los partidos políticos no tienen libertad para tener las ideas que quieran, no existe libertad de expresión y el recuento de votos es bastante cuestionable, como hemos visto en varias elecciones. Pero bueno, tienen por un lado este gobierno secular y luego en última instancia quien toma las decisiones es el líder supremo, que es el ayatolá, que es una figura religiosa, y por eso decimos que es un gobierno con un sistema político donde la religión tiene una influencia capital en todas las decisiones que se toman. Hemos llegado a Teherán, hemos llegado a la capital. Ocurre que estamos a viernes. En este fin de semana tienen un puente festivo por el cual... ¿Qué hace con un buzo puesto en Irán? Debe hacer un calor. Comentaban que estaba prácticamente vacía. Y no solo esto, este fin de semana hay un desfile, hay una celebración. Justamente coincidimos con los 44 años de la Revolución Islámica. Entonces, ya que está todo súper controlado, a mí eso no me gusta y además ya va a ser documentado por otros medios de prensa, hemos decidido irnos, alejarnos en este caso de los focos y comenzar la ruta. Hemos venido a Kashan, una ciudad 2 horas hacia el sur. Va a haber de todo y todo, cámara en mano. Vais a viajar conmigo, literalmente. Otro punto súper interesante, no estoy viajando solo, estoy con Sua. Entonces también vamos a intentar plasmar lo que es esa visión, esa vivencia en Irán desde los ojos de una mujer, que por supuesto para empezar tiene que ir cubierta todo el día. Yo pensé que la cara también tenía que estar cubierta. Así que ahora sí que sí, comenzamos.
encontramos caminando por el mercado central, por el bazar, pero ya lo había dicho, es viernes, está todo, prácticamente todo cerrado. Hay algunas tiendas por aquí, pero está prácticamente todo cerrado. Otros días de la semana esto tiene que estar llenísimo, pero bueno, ya encontraremos otros bazares así de llenos en otras ciudades. Hay nieve. Amigos, no era nada de lo que me imaginaba de Irán, ¿eh? Seguimos la ruta hacia el sur y además ganando altura, al menos por estos kilómetros, ganando y ganando altura, ya a 2.200, 2.300 metros. Se nota en el frío, las montañas nevadas detrás, nosotros parando para tomar cafés y tés calentitos. Bueno, las primeras impresiones de Irán es que no siento tanto control como en otros países con situaciones políticas. Me pone muy nervioso el pelo que tiene colgando. No hay tanto control militar. Es cierto que si tú el visado lo sacas aplicando para una ruta con ciertas ciudades, no puedes cambiar esa ruta, no puedes irte de una ciudad a otra que no estaba en tu ruta. Puedes viajar por todo el país, pero avisándolo previamente. Pero después no hay tantos controles y tampoco tanto culto a la personalidad. Hemos estado en otros países, como es Siria, por ejemplo, también cuando estuvimos en Chechenia. Aquí no están así, sí se ven fotos de los ayatolá, pero no es tanto. Otra cosa es que sí que se sienten, no funcionan las tarjetas. A vos te voy a banear, pedazo de mierda, hija de puta. Nunca dije que Lethal se copió de mí. Baneado. Dijo, lo único que dije es, me gusta que tengan este estilo de información y cómo da la información que es similar a como lo hago yo. Yo no dije que se copió, no dije quién estuvo primero. Esas son cosas que dicen los estúpidos como vos. Y por eso estás baneado, básicamente. De crédito son todas estas sanciones, también censura en otros casos por parte del propio gobierno, de los propios líderes de Irán. Lo que ocurre es que las tarjetas de crédito no funcionan, tampoco las redes sociales, todo con VPN. Vamos a terminar el tecito y a seguir explorando este pueblito, porque no hemos parado aquí al azar. Nos encontramos en Aviane, un pueblito en las montañas con muchísima historia. Esto mismo pasaba en Qatar. En Qatar teníamos que andar con VPN para todo lo que queríamos hacer porque no se podía acceder a ningún contenido. Historia, con idioma propio, así que vamos allá. Sí me empiezo a dar cuenta, por ejemplo, de que esto que tenéis aquí es sumamente común en este país. Ya no solo en altares como este, sino en la propia carretera, en las entradas o salidas de las ciudades, en la carretera en mitad de la nada también, fotos de mártires. 1 millón de muertos, amigos, es una puta locura. O sea, piensen que la guerra Ucrania y Rusia tiene muchísimos menos. Y esta guerra no se recuerda tanto. Unos son fotos recientes por los abatidos en la guerra contra el ISIS que también afectó a Irán, sobre todo en las fronteras cerca de Irak, del Kurdistán. Pero la mayoría de ellas, por ejemplo también todas estas, son fotos de los 80, de la guerra contra Irak, de la guerra entre el Ayatollah Khomeini de Irán y Saddam Hussein en Irak. Todos son mártires y se les recuerda en cada poblado. En este antiguo poblado de las montañas encontramos uno de esos claros ejemplos de lo rico que es Irán, la actual Irán, en historia, en tradición, en cultura. Entramos en una mezquita construida por las propias familias del poblado de unos 1200 años de antigüedad, pero bajamos por unas escaleras y de repente encontrábamos esto, que es un antiguo templo del fuego, anterior, de hace más de 2000 años, de la religión zoroastra. Pero es que esto ya estaba construido incluso de religiones más antiguas todavía. Esto donde estamos ahora son antiguos templos que datan de hace más de 4000 años. ¿Qué? Amigo, ustedes tienen noción de lo que él cuenta. Estamos hablando de antes del Imperio Romano. Continúa la ruta en las montañas, nos dirigimos hacia Esfahán, una ciudad
todavía más al sur, recuerdo. Continuamos la travesía hacia el sur del país, hacia el estrecho de Hormuz, aunque todavía nos quedan bastantes días para llegar allá. Estas tierras han sido conocidas Qué como locura Persia las durante aventuras que muchísimos mete el siglos, tipo. desde el primer milenio antes de Cristo hasta, que sorprenderá, Momo, ¿no? saca Pero era esa mierda, Persia dale, hasta ya te saco. los años 30, Ahí te hasta saqué. la década de los 30 de este pasado siglo Pedías que saque la mierda y ya te saqué el chat. XX. Es una de las civilizaciones más antiguas del mundo, pero es una población, al contrario, muy joven. El 60% de la población tiene menos de 30 años. Si surgió la idea de cambiar el nombre a Irán, fue para esto, para englobar. Persia era como el país de los persas. ¿Y qué pasaba con el resto de las etnias que conviven en estas tierras? Se llamó Irán para englobar todas estas etnias, culturas y religiones. Y realmente llevamos muy poco tiempo en el país para cerrar ninguna conclusión. Es aún nuestro segundo día, pero sí puedo adelantar que respecto al trato con la mujer en un país como este que está teniendo tantos problemas y tiene tantos Ahí se sacó problemas ahí se sacó el velo derechos la mujer. de las mujeres, pues el trato con ellas no es tan cerrado, no es tan brusco como puede ser en otros países, en algunas zonas de Pakistán, de Afganistán, no sé cómo será en otras zonas de Irán, también depende mucho de las regiones, ¿no? Pero hay zonas donde ni siquiera puede existir el contacto con la mujer. Sin embargo, en Irán, o al menos en estas zonas, sí que estamos pudiendo hacerlo sin problemas. A mí me encantaría conocer a Lethal Crisis. Me encantaría. Nos encontramos en Esfahán y la ciudad nos recibe de la mejor forma posible, con comida. Unos caldos de oveja, unos panes tradicionales y la comida no va a parar de llegar. Así sí. Amanecemos en Esfahán con un clima completamente contrario al de ayer. Si llegamos con solo y granizo, nieve, estamos en el barrio armenio. Estos son iglesias, lo que tengo detrás es una iglesia, solo que con forma de mezquita. Desde fuera parece una mezquita, lo hicieron de esta forma en sus tiempos para protegerla, ¿no? Para que no llamara tanto la atención, pero en este barrio armenio lo que sí vamos a ver son Es Lethal cruces Crisis, amigos. en vez de simbología islámica. Ayer salimos a caminar por el centro de la ciudad, por la noche, a cenar, en tremendos restaurantes, ropa de marca cara, lleno de familias, de parejas, de No, grupos qué de lindo. amigos, caminando, riendo, yendo al cine, música en directo en las calles. Vimos una ciudad animada y moderna, mucho más de lo que yo en mi cabeza me hacía a la idea, de verdad os lo digo. Entonces vamos a disfrutar porque Es me han que dicho, claro, tengo entendido que el arte es la idea que nos hacemos de estos países es como que es un caos siempre. de esta iglesia armenia es de otro mundo. Comenzábamos por las iglesias del barrio armenio para estar cubiertos de estas nieves, de este granizo. Ahora comenzamos ya con la ciudad y se pone a llover. Bueno, así va a ser el día de hoy. Igualmente, estamos en la gran y famosa Qué lindo. plaza de Esfahán, que además es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y que tiene los 4 elementos que dicen más importantes de una civilización. Gracias, Lucho, gracias por los Nuestro sub. gobierno, aquí era la casa del rey, aquí se jugaba a polo, que es ese juego que es sobre los caballos, y el rey veía los partidos de polo desde allí arriba. Entonces tenemos el gobierno, la educación, aquella parte de la mezquita que es una madrasa, la economía, todo alrededor es un bazar. Y por supuesto, la Todo religión, pobre. la gran mezquita, una de las mezquitas que tenemos en Esfahán. Si algo vamos a ver en todos lados, en Irán, son mezquitas. Así que vamos allá, porque además son preciosas, con esos colores azules tan característicos. No. Qué belleza. Piensen que en la guerra de Irak, Estados Unidos bombardeó miles de lugares así de historia que quedaron totalmente destruidos.
encanta la música, me encanta la edición. Después de haber recorrido diferentes mezquitas chiitas en estas ciudades iraníes, puedo observar dos principales diferencias respecto a las mezquitas de otras zonas del mundo en las cuales otras ramas islámicas o musulmanas son las que predominan, ¿no? Aquí, por ejemplo, en estas mezquitas chiitas puedo observar, primero antes de nada, que son preciosas. Esta arquitectura, estos colores azules, pero se pueden dibujar, pintar formas humanas, humanos con las mismas caras, también animales, que son creaciones de Dios. No, esto no está permitido en otros lugares. También otra es que son mucho más solitarias, lo estáis viendo. No hay grandes masas de cientos o miles de personas viniendo a rezar. Por supuesto también rezan las veces diarias, pero en sus casas, en zonas privadas, no sé dónde, pero no en las mezquitas. Nos dicen que algunas fechas concretas en el año, días festivos, sí que se llenan de gente, pero por lo general algunos turistas iraníes y ya, son mezquitas mucho más solitarias. Y hora de disfrutar de nuevo de la gastronomía iraní, la cual estamos disfrutando bastante. What is this? Tuk. Una bebida de yogur. I like it. And what is this? Lo llaman las orejas de elefante. Típico dulce de estas zonas del mundo. ¿Hecho de qué? Lo que hemos podido ver hasta el momento es que comen muchos tipos de ave, ya no solo pollo, sino también otras como codornices, mucho cordero. No, siento que son aburridos esos tipos de países, pero igualmente te renutres historia. No creo, amigo, que sean aburridos. Creo que nuestra cultura no está acostumbrada a este tipo de arquitectura, de cultura, valga la redundancia, idioma, vestimenta, físicos, etcétera. Entonces, nosotros tenemos el ojo demasiado occidentalizado y por eso quizás no te llama tanto la atención. Arroces, legumbres, frutos secos, muchos tipos de ensaladas frescas. Es además una dieta muy variada y cuando vas a un restaurante no solo es de estos de 3 platos o un plato típico, no, hay decenas de platos para elegir. En este restaurante estamos alucinando ya no por la comida que todavía no ha llegado, sino fijaos en esto, o sea, es un maldito museo. Estoy por pedir un guía turístico en vez de un camarero, madre mía. Y son en estos lugares locales en donde vienes a convivir, a compartir con las familias iraníes, donde se puede apreciar una famosa característica o cualidad del pueblo iraní y es su amabilidad. Tiene unos códigos de conducta llamados tarof, a través de los cuales el que te está vendiendo algo parece que rechaza tu dinero. Es decir, le quieres comprar y te dice, no, no es necesario, gracias. No, tranquilo, de verdad. No, tranquilo. Puede ser hasta 3 o 4 veces. Al final acepta tu dinero, pero humildemente. Y es el juego que tienen cada vez que se compra o se vende algo. Sea ropa, alimentos o un taxista. Al principio parece como que él no lo ha hecho por dinero. No necesito el dinero, tranquilo, no pasa nada. El pueblo iraní, fijaos en esto, empieza ya a llegar. No, imagínate. Llegan a llevar 20 argentinos ahí, Irán se vuelve la economía más pobre de Medio Oriente. No, está bien, no pasa nada, listo, nos vemos, chao. Tiene fama de ser uno de los más hospitalarios del mundo, así que ojalá que lo podamos vivir en nuestras carnes, así de esa forma. Como decía, hay una especie de carne picada, como en otros países se podría parecer a la kofta, por Esto ejemplo, lo comí pero es cordero, casi comí siempre algo similar en Qatar. Ensalada fresca. Joder. Vamos a disfrutar. La que filma es la novia. Qué buena edición, amigo. Qué buena edición. Top. Gracias, Tirri, gracias por el Zoom. Gracias, Manu. Fijaos
dónde nos encontramos. Amanecemos en Teherán, en la gran capital de Irán, después de 3 semanas recorriendo el país. ¡3 semanas! Las costas del sur, el este, ¿Qué carajo? con Pakistán. Ha sido un viaje tremendo. Casi un mes llevamos aquí, como estoy diciendo. Y hemos descubierto muchas cosas. Un país como nos lo imaginábamos en algunos aspectos, pero también muy diferente en otros, mucho más moderno en otros aspectos. Hemos visto un país con muchísimo potencial, aun con las sanciones internacionales, hemos visto un país con muchas industrias, con mucho comercio, con muchas marcas propias de muchísimos productos. Nos reservamos estos días aquí en Teherán para el final, para hablar de todos los aspectos políticos, sociales. ¿Por qué? Porque queríamos haber recorrido y conocido el país en nuestras propias carnes, con nuestros propios ojos, para poder hablar con conocimiento y no con lo que vemos en la televisión. Ahora tenemos parte de sus conocimientos, así que vamos a recorrer la gran Teherán, la gran ciudad, en nuestro último día en Irán y hablar de muchas cositas. Comenzamos. Acercado hasta uno de los parques más icónicos, más grandes de aquí del centro de Teherán, para tener un poquito de calma. Estábamos en el bazar. No, lo bella que es la mujer esa con la que él se mueve. No sé qué tiene en la mirada esta mujer. Los más grandes de aquí. No sé qué tiene en la mirada, boludo. Es como... No, es muy fuerte. Boludo, la que graba es la novia. Ella es una mujer con la que él dijo que es de ahí mismo, de Irán, y que con la que viaja. Aquí del centro de Teherán, para tener un poquito de calma. Estábamos en el bazar, en las zonas de comercio, de negocios, y está llenísimo de gente. Queríamos hablaros también sobre lo que hemos visto y lo que hemos vivido en este tiempo en el país, sobre la vida cotidiana, la vida en las calles de la gente. Sobre todo eso, lo que es la vida, cómo es la vida en Irán. No es una mujer de ahí de Irán. Igual, a ver, no soy como ustedes pagines que tiran el acojo. Dije, qué bonita mujer. O sea, se puede... Tenía rasgos recontra de Medio Oriente. No, igual no tengo ningún problema. O sea, hay que ser un pelotudo como cualquiera de los que estaba en el chat para creer que uno no puede decir como Lethal que es fachero. O sea, es una versión de Jesús muy fachera. Irán en verdad, en la práctica, en las calles, todos conocemos estas leyes locas de Irán. ¿Qué me van a funar? Ay, Dios, listo, te voy a banear. Si te funan por eso, son todos estúpidos directamente. Ya está. No, está prohibido bailar, las mujeres tienen que cubrirse la cabeza por ley. Sobre todo desde las protestas hemos visto también en la televisión muchas veces noticias de ejecuciones, gente encarcelada. Hemos descubierto que una cosa son las leyes y la vida en público en las calles y otra muy diferente lo que se vive de puertas para adentro, donde se bebe alcohol, donde las mujeres no se cubren la cabeza. Esto sobre todo más en las ciudades. Si os veis a las zonas más de algunas minorías étnicas muy tradicionales, muy religiosas, pues lógicamente esto no. Pero en la ciudad se nota que los tiempos modernos están llegando, pero no es que la gente empiece a hacer locuras en la calle, no, es que esta libertad de dentro del hogar se está transmitiendo, se está a la parte pública. Poco a poco a las calles. Por ejemplo, si hablamos del tema del hijab, por supuesto que es obligatorio llevarlo, pero se puede notar la diferencia entre los dos tipos de mujeres, quien lo lleva por religión, porque quiere cubrirse el cabello, o quien lo lleva por obligación, quien simplemente se cubre un poco, lleva el pañuelo puesto en el cuello. También es válido, por ejemplo, llevar un gorro de nieve o quizá una gorra. Hemos podido ver también mujeres con pelos teñidos. Yo en Irak, ¿dónde fue? ¿En los Emiratos? Sí. Cuando estuve en los Emiratos Árabes, que estuve un día en Dubái, vi cómo una mujer se metió con el velo entero a una pileta. Yo estaba sorprendido y digo, ¿cómo puede ser que esta mujer se tenga que meter con ropa, pero ropa entero? Digo, hasta te puedes ahogar. Maquillaje, muchas operaciones de rinoplastia. Irán es el país con más rinoplastias, con más operaciones de nariz del mundo, tanto en hombres como en mujeres, pero sobre todo en mujeres se ven muchísimas. Y lo que dice Irati, igual el velo lo pueden llevar como ella, incluso menos. También hay mujeres que ni lo llevan en plena calle, en la ciudad, sin ningún problema. De repente... y ahora dicen que no es la novia. Qué hijos de puta. Maquilladas, con peinados, con piercings. Sí, exactamente, piercings y tatuajes, que por ejemplo es algo que se supone que está prohibido y es bastante normal ver a gente joven con este tipo de adornos. Los piercings no, pero están mal vistos.
Yo les voy a contar una anécdota de China ahora. Hemos conocido también que hay una comunidad homosexual en Teherán, es decir, en las ciudades grandes, en las cuales de puertas para adentro ellos pueden vivir con cierta libertad, digamos, en casas, yendo a hoteles, por ejemplo. Eso nos contaban, lo que es un contraste muy fuerte con la otra realidad, y es que si les pillan en el propio acto, la consecuencia puede que sea una ejecución directamente. Entonces se vive este choque que a veces incluso también para nosotros llega a ser difícil de comprender. El jugador de fútbol que iba a ser ejecutado no era de Irán, el que llevó la bandera LGTB. ¿Qué sucedió con ese caso? ¿Sabemos? Todo pasó durante el Mundial, creo. Estas leyes estaba detenido, tan conservadoras, tan estrictas, y después la realidad que se vive, que en las calles se mantiene esa cierta apariencia, pero se empieza a ver ya indicativos del cambio. Yo creo que estamos en un tiempo de cambio, no porque yo lo diga, no porque la gente lo reivindique, sino porque es que se nota en las calles, se vive en las calles. Sobre todo esto nos referimos a las ciudades, porque es verdad que en las zonas, en los poblados más alejados, sí que se nota que son más conservadores. En estos lugares, por ejemplo, gracias, sí que tenía que llevar el velo bien puesto, yo no podía saludar a los hombres tocándoles, no podía darles la mano, tampoco podía mostrar mis brazos. Eso me pasó en el aeropuerto. Antes de volar para Alemania, yo estaba en el VIP del aeropuerto y había una familia judía donde me conocía desde el padre de los chicos a la mujer, y me pidieron una foto. Yo los saludé a todos, a los nenes y al hombre, y cuando fui a saludarla a la mujer, no me saludó, me dijo que, como que me corrió el saludo, y yo me quedé, ¿viste? Y me dicen, no, es por una cuestión religiosa que ella no te puede saludar. Y yo dije, ay, te pido disculpas. Me dicen, no pasa nada, pero no, por religión ella no te puede saludar. Me pareció raro, pero obviamente es por desconocimiento, no es por otra cosa. Pero también fíjense que en el judaísmo esto parece que se aplica. La otra realidad también es que hay muy poco ocio en Irán, incluso en la ciudad, hay muy poco ocio. Tenemos que entender que si está prohibido bailar en público, ¿cómo van a ir a un ballet o a un musical? Vamos a contar lo de China. Lo de China es lo siguiente. El otro día, el Monito Vargas está jugando en Shanghái. Cuestión que lo fue a visitar JP, un amigo nuestro, que vive en Barcelona, que me quedé con él 2 días que estuve en Barcelona, y me contó que fue a China y que conocieron a un par de modelos y que un par de modelos, algunas argentinas, bla, bla, bla. Bueno, cuestión que no entendía por qué todos en China, todos o todas también, iban con paraguas para el sol, pensando que es porque el sol te hace mierda. Resulta que estar bronceado en China está mal visto. Es como que sos clase baja. ¿Por qué? Porque la gente que está bronceada o quemada es la gente que trabaja en el campo y se la tiene como la de clase baja. Es como discriminada por estar bronceada. Entonces, las modelos, incluidas las que son argentinas, rusas y demás, no pueden tomar sol. Es increíble lo que estoy contando. Muchas veces es hasta condición laboral que no pueden estar al sol. Entonces tienen que estar blancas, lo más blancas posibles, para poder tener trabajo, lo cual me parece nefasto. Hay muy poco ocio y eso nos lo expresaban sobre todo los más jóvenes, que lo echaban de menos. Una discoteca, puedes ir a un sitio con ambiente, pero no hay alcohol, no hay... Muchas veces lo más animado que pueden tener es una cafetería llena de jóvenes, ¿no? ¡Qué belleza! Otro tema que me ha sorprendido porque es muy palpable, es muy visual incluso, es el odio de Irán a Estados Unidos, a Israel, y ya no como nación, como Estado, sino también la propia población, ya no por pancartas, por pinturas, por murales en contra de Estados Unidos, que también se pueden ver, sino, por ejemplo, fijaos en esto, cada 4 de noviembre desde 1979
se celebra o se reivindica por la toma de rehenes que ocurrió durante la Revolución Islámica, la toma de rehenes que hubo en la Embajada de Estados Unidos. Cada año en ese día salen miles de personas a celebrar a las calles, queman banderas de Estados Unidos. Incluso en los colegios los alumnos cantan con los profesores Down to USA, Down to Israel, Death to America, contra el gran Satán. Sorprende verlo tan palpable en toda la población. Iba a decir que no me podía ir de Irán sin conocer este edificio, sin subir hasta esta torre, pero la verdad es que como no en la sabía Torre que Eiffel, existía. mirá. Me acabo de enterar ahora de que esa estamos reja en la está en la sexta Torre torre, el Eiffel. sexto edificio más alto del mundo, una torre de telecomunicaciones que llega hasta los 400-500 metros. Ahora estamos en como una planta media que es en la que se puede salir a la calle. Ahí me da un vértigo. 300 y pico metros, pero es alucinante, la verdad, brutal tener todas las vistas de la ciudad, con estas protecciones, pero fijaos en esto. Y las vistas realmente son bestiales, el skyline de la ciudad, fijaos, os voy a enseñar algunos barrios de la ciudad, de casas residenciales unifamiliares a los Estados Unidos, las zonas de las montañas, las zonas de comercio y de oficinas. Es una ciudad muy grande realmente. Bueno, si hablamos de sorpresas, creo que aquí va la sorpresa de las sorpresas. Nos hemos encontrado una zona como de adrenalina, de diferentes actividades de altura. Obviamente la mejor es la de Bungee. Nos han dicho que es la plataforma de Bungee más alta del mundo. Voy a saltar desde... Porque por supuesto, obviamente, ya que estaba, pues voy a saltar desde 300 metros. Así que vamos allá. No, esto me da ansiedad. Ah. Aquí estamos colgando boca abajo a, no sé, 250 metros. Quiero hablaros de una cosa más antes de terminar este reportaje, y es la pregunta que probablemente todos os estáis haciendo a estas alturas. ¿Existe democracia en Irán? Vale, vamos parte por parte, porque esto seguro que muchos no lo sabíais. Lo harías, Momo, yo me cago encima, me muero, todo. Se me va el alma del cuerpo. Pero aquí, aparte del líder supremo, también hay un gobierno. Un gobierno que es elegido bajo voto. Las votaciones son cada 4 años y un presidente no puede ser elegido más de 2 veces seguidas, es decir, candidatura máxima de 8 años. Os sonará muchísimo porque esto en principio es lo mismo que tenemos en España. Además, recientemente un político iraní afirmaba que aquí claro que hay democracia, ¿no? Prueba de ello es que han elegido 4 presidentes en los últimos 20 años. Todo esto suena súper bonito en un principio, ¿no? Por supuesto que no es tan sencillo. Es cierto que se vota, pero desde los líderes eligen qué candidaturas son aptas para la presidencia y cuáles no. Se pueden presentar cientos de candidaturas y solo unas pocas, tal vez ni 10, pasan esa criba. Además, bueno, son como las internas de los partidos, pero muchísimo más arbitraria, digamos. Existen más filtros. Para poder presentarte tienes que ser licenciado universitario, tienes que defender la República Islámica y tienes que ser musulmán practicante. Excepto 3 minorías, esto sí es cierto, hay 3 minorías étnicas religiosas que también pueden ser parte de la política en Irán, que son los judíos, los zoroastras y los armenios. También se requiere tener buena salud y estar entre los 35 y los 75 años. Y aún hay más puntos que se deben contemplar, y es que, por ejemplo, las leyes que se aprueban en las cámaras legislativas pueden ser rechazadas. Che, ¿viste que habló de vos cierto youtuber que no nombro porque me banean? Sí, creo que hacía un par me hizo un video. Todas por el líder supremo. En las televisiones, por ejemplo, se puede analizar desde una visión crítica, se puede criticar al gobierno, por supuesto que sí. Nos decían también, incluso en los tiempos de las protestas, llevaron a algunos de los protestantes a ser entrevistados en la televisión y decían que no le gustaba del gobierno. Se puede hablar mal del gobierno, pero no del líder supremo. Entonces yo puedo hablar de estos datos más objetivos, de estos Amigo, datos qué difícil vivir ahí, cómo funciona la política y la sociedad en este país, pero no me puedo aventurar a sacar conclusiones como si yo pudiera comprender toda esta historia de una nación entera en solo un mes, en unas semanas que yo he estado aquí. La realidad es que no puedo. Tenemos que entender que el gobierno, es decir, el modelo social político que había en este país antes de la República Islámica, era un títere de Estados Unidos, un títere del eterno enemigo. También nos decían, la situación de las minorías étnicas y religiosas ahora mismo no es buena, pero antes de la República Islámica...
islámica todavía era muchísimo peor. Entonces, siempre hay que dejar una pequeña cabida, intentar entender, comprender lo que piensa la gente de cada país. Hay que haber vivido toda esa historia de cada nación para entender también las situaciones. Pero por supuesto, y como en todo país, hay cosas que me gustan y cosas que no. Hay cosas que disfruto muchísimo y otras que no. En cualquier país del mundo no me gusta que haya esa opresión, ese control, esas leyes estrictas que te prohíban directamente de tu libertad, ¿no? Como para mí bailar para mí es libertad. Hay que pensar por qué, por ejemplo, en España, en Europa, tenemos Irán todos los días en la televisión. Sin embargo, no hablan de otros países de aquí de la zona en los cuales la situación puede ser igual e incluso peor. No veréis noticias, por ejemplo, de las cosas que ocurren en Arabia Saudita. No lo veréis de otros países también, como digo, de esta región. La única diferencia es quiénes son aliados de Estados Unidos y por lo tanto de Europa y quiénes están en el otro bando político, en el otro lado político del mundo. Y esta es la realidad. Aquí hay muchísimas cosas que no me gustan, pero en España también lo que recibimos está sesgado y tiene un propósito. El propósito de separar políticamente un lado del mundo del otro. Y así es como yo lo interpreto, porque así lo he vivido. Es la pregunta que digo, ¿por qué tanto Irán en las televisiones en España? La situación es la que es, pero de otros países nunca sabemos nada. Amigo, qué contenido zarpado que hace este tipo. Yo no sé si le llega a lo que yo le digo o no, pero el laburo que hace, amigos, poca gente lo hace. Hay que valorarlo. El tiempo que se toma, la calidad del contenido, la información, lo que debe haber estudiado, la verdad, es uno de mis favoritos.